Sean ustedes bienvenidos a este espacio que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios. Les saluda, como siempre, su hermano Antonio García Hernández. Este es su canal, Estudiando el Verbo. Y en esta hora, con la ayuda de Dios, queremos repasar junto con ustedes la lección de escuela sabática para adultos. Recordemos que estamos estudiando el folleto de estudio de la Biblia, La misión de Dios, nuestra misión. Y vamos en esta hora a la lección número 11 para el 16 de diciembre del año 2023, titulada Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Misión de los no alcanzados, segunda parte. Para ello, antes que nada, quiero darles la bienvenida y preguntarles, ¿ya escucharon hablar sobre el surgimiento del proyecto Más Amor en Navidad? ¿Todavía no? Hoy estamos celebrando 30 años de la existencia de este proyecto que ya benefició a muchas familias, especialmente en el periodo de Navidad. Usted también puede ser usado por Dios para ayudar a personas a tener lo mínimo en sus mesas para la cena de Navidad con sus familias. Bienvenidos pues a la escuela sabática para adultos. Y como siempre, antes de iniciar, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que me acompañen y juntos podamos pedir la dirección del Padre Eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre Eterno, porque solamente tú mereces toda la alabanza, toda la suprema alabanza y gloria. Porque eres un Dios, Padre Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero que también no tomarás a la ligera a todo aquel que hace el mal en esta tierra. Gracias, Padre Eterno, por darnos este privilegio de abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre Eterno, sea nuestra guía, sea nuestro director en esta hora. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Hay una misión en favor de los no alcanzados. ¿Quiénes son esos no alcanzados? Si ya en la lección pasada estudiamos este tema. Hay más personas que no han sido alcanzadas o que es difícil que puedan ser alcanzadas. Vamos al punto central de esta lección, que se encuentra en Mateo 15, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Les invito a tomar sus Biblias, el libro de libros, la Biblia, la palabra de Dios, en Mateo 15, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Jesús les dijo: mujer, tienes mucha fe, que sea contigo tal como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Otras versiones dicen: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. En el 2018, las Naciones Unidas
divulgaron algunos datos importantes sobre la población mundial. Una información que debe ser considerada desde el punto de vista misionero es que el 55% de la población del planeta vive en áreas urbanas, o sea, en las ciudades. Y la previsión es que esa población crezca al 68% hasta el 2050. Y en su ministerio, Jesús dedicó un espacio en su agenda para evangelizar a las personas en las ciudades. De acuerdo con el evangelista Mateo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Mateo 9, versículo 35. Esta semana aprendimos cómo podemos predicar el evangelio a personas que viven en ciudades pequeñas y grandes. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Mateo 9:36. Sentía compasión por ellas y veía la necesidad de que alguien les ayudase. Por eso dice ahí en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Y qué crees? Tú y yo somos esos obreros. Yo digo amén. Nuestras ciudades están llenas de personas que no conocen lo que Jesús ha hecho por ellas. Muchos tienen ideas distorsionadas acerca de Dios o directamente lo rechazan. No lo saben, pero necesitan que alguien los lleve a los pies de Jesús. Somos llamados a ser una luz entre las gentes. Para ello, debemos amarlos, conocerlos, perdón, estamos con este tiempo que nos produce una serie de alergias, ¿verdad? Pero aquí estamos. Entonces, a esas personas debemos, número uno, amarlos, conocerlos, saber cómo se sienten, qué piensan, cuáles son sus aspiraciones y necesidades. Y sin duda vamos a encontrarnos con algunas cosas que nos van a asombrar. Hay muchas personas que son muy afines a nosotros y nosotros ni siquiera lo sabemos. Y en esta lección vamos a ver por lo menos 5 puntos interesantes, ¿sí?, que nos van a ayudar a cumplir esa misión de aquellos que no son alcanzados, ¿verdad? Número 1, enfrentar desafíos. Número 2, buscar al perdido. Número 3, considerar esta misión como una obra inclusiva, salvar al perdido y ser una luz entre las gentes. Vamos pues al primer punto. Sin duda, toda misión, todo trabajo, toda acción, todo propósito, todo objetivo se ve o se tiene que enfrentar desafíos. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en Jueces 3:1, vamos a ver qué dice. Jueces 3:1. Abran la palabra de Dios, el libro de libros. Jueces 3:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Estas naciones, sin duda,
fueron dejadas para probar a Israel. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Después de haber terminado de dar su interpretación de la historia de todo el periodo de los jueces, el autor dedica a enumerar los diferentes pueblos que permanecieron en Canaán. Canaán fue una tierra, una ciudad que Dios había prometido a los israelitas. Pero estas naciones fueron dejadas para probar a Israel, y con quienes tuvieron que contender los israelitas. Al hacer esto añade otra razón por la cual fueron dejadas esos cananeos, y también muestra cómo se logró rápidamente la fusión social y religiosa con los paganos. ¿Verdad? Sin duda, Dios obró ahí en esas ciudades. Dios se manifestó. Al igual que hizo con el antiguo Israel, Dios nos ha hecho habitar en medio de nuestros enemigos. A diferencia de aquel tiempo, nuestra guerra no es física, sino es una guerra espiritual. Nuestros enemigos no son personas a las que hay que destruir, sino personas a las que hay que salvar. ¿Para quién? Para Cristo, para llevarlos a los pies de Cristo. La guerra se hace especialmente intensa en las ciudades, donde enfrentamos una multitud de desafíos. Medio ambiente deteriorado, problemas de salud, nivel de vida quizás elevado o excesivamente bajo, racismo, intolerancia, nacionalismo, rechazo a la libertad religiosa y de expresión, clasismo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Inevitablemente debemos unirnos con aquellos a los que queremos ganar para Cristo, como lo hizo Salomón. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego oyó que habían ungido por rey, lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo sus plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas las partes, pues ni hay adversarios ni hay mal que temer. Por lo tanto, he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Manda pues ahora que corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los suyos. Yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, y yo haré todo lo que plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Versículo 9. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y las enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará, y tú las tomarás,
y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Versículo 10. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro, madera de ciprés, todo lo que quiso, y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. De esto daba Salomón a Hirán cada año. Cada año. Sin embargo, el hecho de que nosotros nos involucremos, nos mezclemos con con los países extranjeros o con gente que no tiene la misma fe que nosotros, debemos evitar ser arrastrados por ellos, como le ocurrió a él. Vamos a Primera de Reyes 11, 1 y 4. Primera de Reyes 11, 1 y 4. 11, 1 y 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ese es uno de nuestros más grandes desafíos que tenemos al llevar a cabo la misión, ¿sí?, con aquellos que no son de nuestra fe, ¿verdad? Con aquellos que no son de nuestra fe. Ese es uno de nuestros más grandes desafíos. Así que tenemos entonces ese gran desafío al hacer la misión en favor de los no alcanzados, ¿verdad? Vamos al siguiente punto de esta lección. Ya vimos, pues, la necesidad de mezclarnos, de ir y conocer y cumplir esa misión para los no alcanzados, ¿verdad? Pero el desafío es que no nos contaminemos, ¿sí?, con sus costumbres, con sus ritos, con sus tradiciones, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, buscar al perdido. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sin duda, Jesús se preocupa por cada una de las personas de forma individual. Sin embargo, Él también se preocupa por las multitudes. Parte de la misión es, pues, alcanzar a las multitudes. ¿Y en dónde están esas multitudes? En las ciudades, en los núcleos urbanos, que en ocasiones son ocupados por millones de personas, masas sin rostro, a las que debemos presentar al pastor de las ovejas. Jesús recorrió muchos lugares durante su ministerio. De esta forma lo siguieron multitudes de Siria, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 23 y 25. Mateo 4,
versículos 23 al 25, donde Jesús, tomen la palabra de Dios, el libro de libros, Mateo 4, versículo 23, donde Jesús predicaba a grandes multitudes. De ese tamaño era su visión de Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente tenemos que predicar, sino en la medida de nuestras posibilidades, sanar las enfermedades, las dolencias, ¿verdad? Esas dolencias pueden ser por falta de esperanza, ¿verdad? Pueden ser físicas, pueden ser mentales, ¿verdad? Por esa razón el versículo 24 nos dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Interesante, ¿no? Interesante la obra que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Y cuando ya era conocido en estos lugares, Jesús decidió ir a la región de Tiro y Sidón, en Fenicia, cuya altura era totalmente distinta. Debido a su situación al lado del mar Mediterráneo, su principal medio de vida era el comercio marítimo. Por otra parte, sus ciudades estaban llenas de templos paganos. ¿Dónde tenemos que buscar a los perdidos? Aquellos inalcanzables, en las grandes ciudades, dentro de las multitudes. Pero también hay que estar conscientes que esas ciudades están llenas de templos paganos. En nuestro caso, nos vemos también en medio de mucha gente que no es de la misma fe, sobre todo católicos, testigos de Jehová, evangélicos, ¿verdad? Vamos al tercer punto, una obra inclusiva. Sin duda, la visión que tenía Jesús se diferenciaba de la visión que tenían sus discípulos o apóstoles, ¿verdad? Para ellos era su principal misión ir a la casa de Israel, pero para Jesús no. Él quería hacer toda una obra y quería incluir a todo aquel que no fuera israelita, pero que tuviera una necesidad. Veamos qué dice Mateo 15:22. Vamos a la Biblia, Mateo 15:22. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. A mi hija la atormenta un demonio. Ahora, vamos a Marcos 7:26. Marcos 7:26. Esa mujer era griega, de nacionalidad
Sirofenicia y le rogaba que expulsara a su hija, de su hija el demonio. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer que no era israelita, sino era extranjera? Que su hija estaba poseída por un demonio, ¿verdad? Nos dicen ambas citas, una que se encuentra en Mateo 15:22 y otra que se encuentra en Marcos 7:26. ¿En qué quedamos? ¿La mujer era cananea, griega o sirofenicia? En realidad era todo ello. Todo depende del punto de vista del narrador o de sus lectores. Mateo escribió su evangelio pensando en un público judío. Para los judíos esta mujer era cananea, es decir, pertenecía a pueblos idólatras, paganos, que debían ser expulsados de la tierra prometida, indignos, según ellos pensaban, de la salvación. ¿Ah? Eso es lo que no debemos hacer. Marcos, por el contrario, escribió su evangelio pensando en un público romano. Ellos usaban el término griega para calificarla, porque no era romana, gentil para los judíos, bárbara para los griegos. Por eso Marcos especifica su nacionalidad. Ambos evangelistas quisieron recalcar que la mujer era ajena al pueblo de Israel, para que comprendiesen por qué Jesús trató de esa forma a esta mujer antes de concederle su pedido. Todos ellos debían comprender que el evangelio no es solo para un grupo específico, sino que es inclusivo y que abarca a todas las personas en todas las naciones y grupos étnicos. Esa es la misión o la obra inclusiva que tenemos que llevar a cabo para los no alcanzados. Vamos al siguiente punto, que se encuentra en Mateo 15:23. Mateo 15:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 15:23. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y miren lo que respondió Jesús: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella respondió: cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Interesante encuentro que tiene Jesús con esta mujer. En todos los núcleos urbanos hay grupos de personas con los que no nos sentimos inclinados a tratar. Pues, en nuestro caso pueden ser los migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez sea por su religión, por su origen étnico, por sus costumbres, tal vez sea por su propensión a la violencia o por su extrema pobreza. Sin embargo, nuestra misión es salvar al perdido. Desconocemos muchas cosas sobre la mujer que se presentó a Jesús, pero se encontraba entre el grupo de personas no tratables. Ante el asombro de sus discípulos, Jesús reconoció la fe de ella y sanó a su hija. Y el mensaje aquí de Jesús es claro: salvar al perdido sin importar quién es o lo que pensamos de él o de ella. Los apóstoles les tomó tiempo para aceptar esto. El Espíritu Santo tuvo que impresionar a Pedro a través de una visión para que aceptase que tenía que llevar el mensaje de salvación
a los gentiles. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 28. Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 28. Donde Pedro tiene una visión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, versículo 12, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado Dios que yo llame a ningún hombre común o inmundo. Interesante esta parte, ¿sí? Dentro de la misión de los no alcanzados para salvar al perdido. Como Dios nos muestra a través del Espíritu Santo a quién debemos ir, cómo debemos ir y cómo debemos despojarnos de nuestros prejuicios, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Ser una luz entre los gentiles. El Señor Jesús, en Lucas 18:8, hace una pregunta muy interesante, sin duda, viendo que sus discípulos eran de lento aprendizaje. Miren lo que dice Lucas 18:8. Lucas 18:8. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros. Lucas 18:18.
Un hombre importante le preguntó, maestro bueno, 18:8, perdón. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Durante su ministerio, Jesús halló mucha incredulidad en las personas, ¿verdad? Aún en el pueblo de Dios. Sin embargo, también encontró fe en las personas más insospechadas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la mañana me encontré con el que vende tamales en una bicicleta, y por aquí no me ha pasado que él también era cristiano, ¿verdad? Al comentar algo acerca del festejo del día de Guadalupe, me encontré que era un hombre de fe y que le gustaba también estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde encontró Jesús falta de fe? Sin duda en su ciudad natal, ¿verdad? Vamos a Marcos 6:1. Marcos 6:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marcos 6:1. De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Versículo 5. Jesús no pudo realizar allí ningún milagro a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos sus manos. Versículo 6. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas alrededor para seguir enseñando. Jesús no se desanimó, ¿verdad? ¿Dónde encontró falta de fe? En ciudades donde predicó. Mateo 11:21-23, ¿verdad? ¿Dónde encontró falta de fe? En sus oyentes. Mateo 6:30. Y sin duda, también falta de fe en sus apóstoles. Veamos lo que dice Mateo 8:26. Mateo 8:26. Vamos rápidamente. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Verdad? Esta cita se refiere, sin duda, ¿sí? Cuando sus discípulos entraron en su barca y le siguieron, y estando en el mar de Galilea, vino una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe, si me tienen aquí a mí? ¿Verdad? Tenemos que hacer luz entre las gentes. Pero también encontró grande fe. Un mendigo ciego, Marcos 10:46-52. A un leproso en Mateo 8:2-3. Un militar pagano en Mateo 8:5-13. Una extranjera en Mateo 15:22-28. Una lección que podamos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se presente la verdad responderán con fe salvífica en Jesús, y por cierto están allí afuera. Terminamos
estimados amigos y hermanos, como siempre, una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Consejos sobre la Salud, página 557. Los terribles desastres que están cayendo sobre las grandes ciudades debieran despertarnos a una intensa actividad en la tarea de predicar el mensaje de advertencia a la gente que vive en esos congestionados centros urbanos. Es decir, el Espíritu de Profecía nos señala que hay motivos urgentes que debemos aprovechar en las grandes ciudades, como los temblores que están sacudiendo en estos últimos días, ¿verdad? Y que hace que la gente se llene de temor. Son oportunidades que debemos de aprovechar. Sigo leyendo, ¿verdad? Dice, mientras tengamos oportunidad de hacerlo. Dice, el tiempo más favorable para la presentación de nuestro mensaje en las ciudades ya ha pasado. El pecado y la maldad está aumentando rápidamente y ahora tendremos que redimir el tiempo trabajando con mucho más fervor. Es decir, hemos dejado de hacer la obra en un tiempo donde se podría haberse facilitado hacer la misión para los no alcanzados. Están ocurriendo hoy en día fenómenos que sin duda debemos aprovechar para llevar el mensaje de salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Hemos llegado al fin de esta lección, este repaso de escuela sabática para adultos. Les agradezco infinitamente su participación, su paciencia, y les agradezco también que nos sigan acompañando en la siguiente lección, que sin duda vamos a recibir usted y yo grandes bendiciones. Hasta pronto.